señora Presidenta de la Asamblea General. A una semana de un nuevo discurso del Presi en la Asamblea General del Senado, y por si querés saber lo que dijo y no te querés fumar ese cigarro entero, acá tenés este video donde el Pacha te aclara todos los tantos. Los comandantes de las 3 fuerzas de nuestro país, y en la persona de ellos reconocer y agradecer el trabajo de nuestros efectivos militares a lo largo y ancho de todo nuestro país. Vimos a un presidente decir que está todo bien en el Uruguay. En el discurso del año pasado comprometimos multiplicar los centros María Spínola. Por suerte hoy me puedo parar enfrente a ustedes y decirles que así fue. Le cambiaron los nombres a los liceos de tiempo extendido y le pusieron María Spínola. Eso no es cambiar. Desde el inicio de este gobierno tuvimos que tomar una decisión con la llegada de la pandemia. De haber sido otra la elección, las consecuencias negativas las seguiríamos viviendo hasta el día de hoy. Esa decisión, que era lisa y llanamente una cuarentena obligatoria, pedida y solicitada y pregonada por dirigentes políticos y sindicales de nuestro país. La pandemia es una gran excusa y fue un gran problema también. Pero no nos olvidemos que el gobierno decidió ahorrar en plena pandemia. No nos olvidemos que en plena pandemia, cuando el Instituto de Economía le dijo al gobierno, si usted no invierte y asiste a estas personas, vamos a tener 100.000 pobres más, el resultado fue que el gobierno no escuchó eso y tuvimos 100.000 pobres más. Naturalmente que la pandemia tiene impactos, pero hay una política de gobierno porque en realidad muchas de las decisiones que afectaron a los uruguayos, por ejemplo, el incremento de la presión fiscal cuando nos quitaron los 2 puntos de IVA que nos descontaban, la decisión del gobierno la tomaron antes de la pandemia y la mantuvieron con la pandemia. 500 viviendas se licitaron el otro día para construir en distintos lugares de nuestro país para solucionar el tema de los asentamientos. Vamos a impactar en alrededor de 120 asentamientos. Una iniciativa del gobierno que decía, pasemos de 240 millones de dólares en el quinquenio a invertir 480 millones de dólares. Este gobierno va a duplicar los fondos para la gente más carenciada y más necesitada en lo que hace vivienda. De las 15.000 viviendas que iba a hacer este gobierno en asentamientos, hizo 15 en Florida y ahora realojaron el Kennedy. Eso es lo que hizo este gobierno, ¿no? Hay que tener acceso a una atención de salud de calidad. Y quizá nombrando la obra del Hospital del Cerro de este gobierno sea suficiente para describir la sensibilidad y la justicia con la cual se invirtieron los recursos. Salud, avances en salud. Hay una lista enorme de reclamos a lo largo y a lo ancho del país de que no hay medicamentos, que faltan especialistas, las esperas son enormes. Tenemos una situación en el sistema mutual donde tenemos varias instituciones que están tambaleando. O sea, el sistema de salud está en crisis. Y por si fuera poco, también estamos en vías de empezar las obras de saneamiento para 61 localidades del interior. En el 2020 el presidente de la República llegó al Parlamento y dijo que iba a hacer un plan de saneamiento para 200 pueblos del interior del país de más de 1.000 millones de dólares. Después en el 21 vino y anunció el mismo plan, ya con menos. Y en el 22 hizo lo mismo, en el 23. Y ayer hizo lo mismo. Lo único que ahora son 61 pueblos. Empezó con 200, no hizo ninguno, y ahora son 240 millones, 61 pueblos. Entonces estuvo anunciando durante 4 años, y lo que vimos es mucha promesa. Hasta en el último año, 364 días le faltan al presidente y sigue prometiendo. ¿Qué es lo que pasó entre el 2015 y el 2020? Se destruyeron más de 50.000 puestos de trabajo. Bueno, hoy podemos decir con tranquilidad, ayer había gráficas en la vuelta, que uno ya no sabe tantas fake news si son ciertas o no, yo tuve que llamar al ministro de Economía. Tenemos un récord hoy histórico de empleos. Nuestro gobierno generó casi 80.000 puestos de trabajo. Creó 80.000 puestos de trabajo el presidente. Y dice que es un récord. Bueno, no. Este gobierno le encanta ponerle récord a todo. En 2 periodos de gobierno el Frente Amplio creció 350.000. 350.000 puestos de trabajo se generaron en 2 periodos de gobierno. En el último periodo de gobierno del Frente Amplio se perdieron 50.000 puestos de trabajo porque la economía del mundo se enfrió y no tuvimos la capacidad de reaccionar a tiempo. Recuperó los 50.000 y generó casi 30.000 puestos de trabajo. Ahora, lo que no dice el presidente es que mucho de ese trabajo es mucho más precario. De hecho, el año pasado, el 90% de los puestos de trabajo que se generaron, según datos del INE, es trabajo informal. No es solo crear puestos de trabajo, es crear puestos de trabajo de calidad, que sean permanentes y que nos den un futuro. Hay 500.000 uruguayos ganando menos de 25.000 pesos. 80.000 puestos de trabajo, por supuesto que los aplaudo. Ahora, muchos de esos son jornales solidarios, por supuesto que esos 12.000 pesos le vienen muy bien a mucha gente. Ahora, lo cierto es que 12.000 pesos todos sabemos que nadie llega a fin de mes. El puerto de Montevideo tiene una transformación única, impulsada por quien habla y ejecutado por los ministerios correspondientes y por la Administración Nacional de Puertos. Hay una inversión histórica en el puerto. Y si eso fuera poco, logramos algo que todos los que estamos acá tratábamos de ser lo que tenemos vocación de ser. Puerto, ciudad, país. Y haber llegado a acordar con el nuevo gobierno argentino la profundización del canal de acceso a 14 metros, les puedo asegurar que es un antes y un después en lo que hace al hub acá en nuestra bahía.
Un acierto del gobierno es haber logrado firmar con Argentina llevar a 14 metros el dragado del puerto de Montevideo, el acceso al puerto. Ese es un logro para el país, porque si tenemos un dragado a 14 metros, muy probablemente tengamos la posibilidad real, no hoy, pero sí en el futuro, que el puerto de Montevideo pueda ser la última estación de servicio del Atlántico Sur para los grandes barcos. Y eso puede consolidar carga en el país y hacer más competitivo el puerto de Montevideo. El problema es que ese es un logro para el país, los 14 metros. El problema es que le entregó el puerto a una empresa por 60 años. Entonces, el balance, por supuesto, que es negativo del gobierno, porque ante una cuestión que hace bien, hace dos mal. Las cifras, los números fríos, indican una mejora sensible. Lo que no podemos hacer es pelearnos contra los números. Tenemos que pelearnos contra la realidad. Nosotros lo que hemos cuestionado es la interpretación que hace el gobierno de los datos. Dice, hay menos delitos, no hay menos denuncias, que es distinto. En comparación con el 2019, que es el año con el cual el gobierno se tiene que comparar, los hurtos bajaron casi un 20%, las rapiñas casi un 27%, el abigeato un 50%, el hurto de vehículos un 24%, y los homicidios, este es el que nos ha generado más problemas, con respecto al 2019 han descendido un 3%. Antes, denunciabas una rapiña, parabas a un policía en la calle y con la tablet registraba esa denuncia. Hoy no. Hoy te hacen una rapiña del celular o de cualquier pertenencia tuya. Tienes que ir a una comisaría. Eso hace que los mecanismos para realizar denuncia sean más difíciles. Esa es la foto. A la foto hay que agregarle la película. ¿Y qué dice la película? Que por primera vez en muchos años, la tendencia al alza de los delitos quebró. Y hoy es una tendencia a la baja. Hay dos delitos, básicamente, que no tienen su registro. El de homicidio, naturalmente. ¿Y sabes lo otro que tiene menos su registro? Los robos de autos, por los seguros. Los dos delitos que crecieron. Entonces, los que sí tienen su registro y donde se han instrumentado mecanismos que complejizan o dificultan las denuncias es lo que ha bajado. Igual, lo quiero repetir acá, lo he dicho en todos lados, no estamos conformes. Yo no estoy conforme. Bien dicho. El gobierno llegó con la promesa de que resolvía el problema de seguridad. No le puso un número, pero dijo, sacamos el Frente Amplio y se resuelve el problema de seguridad. Para vivir en paz hay que votar el gobierno. Y después la LUC era la solución a todos los problemas. Ayer el presidente la volvió a retomar. La LUC también amplió libertades en el mecanismo de alquileres, en la portabilidad numérica, en la libertad financiera, en impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas. La libertad de vivir en paz, la libertad de poder darle un techo a la familia, la libertad de perseguir sueños personales, la libertad de expresar las ideas de cada uno. Si tenemos el canal de acceso a 14 metros, si tenemos la navegabilidad de las lagunas, si tenemos las rutas y tenemos la inversión portuaria que está creciendo en Colonia y el canal de navegación, todo esto es otro tipo de libertad que es ante el mundo. La famosa independencia, la soberanía, eso es libertad. Si los uruguayos son más libres hoy o cuando termine el gobierno que lo que eran el día que empezó, habremos cumplido la tarea. ¿Somos más libres cuando tenemos más niños pobres? ¿Somos más libres cuando hay más gente viviendo en situación de calle? No somos más libres. Podemos decir que hay un fuerte crecimiento del empleo, que hay un avance en la agenda de reformas, que hay más recursos volcados a la sociedad, que tenemos el menor riesgo país de nuestra historia, que ha habido baja de impuestos, que se cumplen las metas fiscales y que tenemos la inflación más baja de los últimos 18 años por lo menos. Le faltó mucha autocrítica. Un compromiso de campaña que era que si ganaba, bajaba los combustibles. Hoy una garrafa la gente la compra a 1.040 pesos. De transparencia dijo algo. Yo creo que todos los uruguayos estaban esperando algún mensaje del presidente después de los escándalos que han habido. El presidente habló de 80.000 puestos de trabajo que se crearon. Lo que no dijo el presidente es que durante 4 años los trabajadores y las trabajadoras perdieron salario. Ahora recuperaron el del 2019. La libertad de criticar al gobierno cuando se lo merezca. Bueno, se lo tomaron a pecho. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compartilo. Si querés y podés colaborar con el canal, hacelo desde la cuenta de Patreon en la descripción del video. Y a los que ya están colaborando desde esta plataforma, nuestro más profundo agradecimiento.